decía Estela de Molina. Ese modelo para implantarse en democracia requiere, no solo en democracia, para implantarse necesita crisis. En una dictadura es sencillo porque la propia dictadura, en la ruptura constitucional, genera una crisis que se va a traducir en los secuestros, la tortura y las desapariciones de decenas de miles de ciudadanos. Esa crisis en sí misma es la que habilita a la implantación de ese modelo económico. En democracia es más complicado, porque en democracia hay que, en el recorte de recursos a Estado y el desaliento a quienes no pertenecen al Estado pero que defienden los derechos humanos. Esto es una cuestión central del primer camino utilizado, que es la banalización. Y voy a explicar algo sobre esto que recién fue también mencionado, que tiene que ver con, primero, la designación de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ustedes recordarán que se intentó primero por la ventana y luego entraron por la puerta. Pero yo quiero dejar planteado un dato que muchos de ustedes no deben conocer. Uno de esos 2 jueces, tiempo antes de ser designado a la Corte Suprema, había publicado un trabajo que está todavía. La Procuradora General de la Nación, datos nada más que ilustrativo les cuento, que en el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 en la Argentina, 4 días después la Corte Suprema lo convalida. Para convalidarlo escucha primero al Procurador General de la Nación. Ese Procurador General de la Nación que convalidó el golpe y luego acompañaron los jueces, que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, el Procurador General de la Nación que convalida el primer golpe de Estado de la República Argentina. Y se tuvo que ir. Eso fue una enorme pérdida, pero también fue un mensaje muy fuerte a toda la sociedad. El segundo camino, y quiero apurarme, es la manipulación de la información. Acá fue mencionado, así que yo no me voy a extender. Pero la manipulación de la información a través de los medios hegemónicos tradicionales, que ya sabemos muy bien y no hay tiempo, pero todos... Chicos, está hablando el ex juez Carlos Rosanqui, de papel prensa, que bueno, el gobierno nacional lo hizo renunciar, si ustedes bien recuerdan la historia. Ahí está hablando de papel prensa. Es inminente la palabra de Sergio Maldonado. Estamos teniendo problemas de conectividad. Les pedimos que compartan, chicos, en sus muros y en sus grupos, por favor. En los medios se manipula cotidianamente la opinión pública, y acá fue dicho y yo no lo voy a reiterar, para desacreditar víctimas. Se manipula a tal punto que llegamos a extremos, yo lo cuento como anécdota, podría estar mucho tiempo, pero no tenemos tiempo, a extremos de que un diputado de la Nación oficialista, cuando se produce el robo a los jubilados hace muy pocos meses, públicamente dice que los jubilados van a perder plata pero no poder adquisitivo. Claro, y no es una cuestión menor, porque en realidad esto es uno de los tantos ejemplos que podemos dar de lo que significa manipular la realidad. Porque afecta la construcción de la subjetividad de un país que le quieren hacer creer que si el jubilado cobra menos va a estar más feliz. Y es realmente, es muy triste, como, insisto, citando a Estela, es demonio. Otro ejemplo nada más que dejó planteado, triste ejemplo de la noche de la PASO, si ustedes la recuerdan, donde durante largas horas estuvimos viendo la televisión, gente bailando arriba en el escenario con globos de colores diciendo ganamos, y habían perdido. Entonces, cuando uno analiza esas escenas, se da cuenta de lo que significa la manipulación, porque muchos millones de personas se fueron a dormir creyendo que los dueños de los globos de colores habían ganado. Ese es contexto también. Y el tercer camino, que fue mencionado recién por Efron, que es el invento y la definición del enemigo. Esto además de todo, es una de las características de los genocidios en realidad, que es que los genocidas definen quiénes van a ser los enemigos a exterminar. Salvando las distancias, acá se han definido enemigos desde el primer día, básicamente yo diría, los opositores son enemigos, pertenezcan al partido que pertenezcan, salvo por supuesto aquellos opositores que voten con los dueños de los globos, pero todo el resto de la oposición, pertenezca al partido que pertenezca, son demonios. Se los demoniza, se los persigue, se los acosa, se los denuncia, se los procesa y se los encarcela. Por eso tenemos presos políticos en democracia.
la segunda definición de enemigos, en este caso, y fue mencionado también, es la de los pueblos originarios, en este caso mapuches. Hay muchos pueblos originarios, pero fíjense también una curiosidad. Todos los pueblos originarios de América Latina han sido desaparecidos de palabra por el presidente de la Nación. Hace pocos días. Porque todos los habitantes de Sudamérica somos descendientes de europeos. Ha borrado de un plumazo millones de personas pertenecientes a la población. No es una cuestión menor, porque esto nos permite entender por qué en este caso los mapuches armados, para usar términos de la vicepresidenta de la Nación, con lanzas. Está en internet, yo lo he visto, armados con lanzas. Pueblos originarios que son perseguidos, son también demonizados, son acosados, son heridos y son asesinados. Finalmente, es en ese contexto que desaparece Santiago Maldonado. Yo miraba hoy, porque uno no es algo que se pone a pensar todos los días cuántas posibilidades de morir hay, o cuántas escenas de muerte hay, o razones de muerte. Y yo les digo, yo encontré 4. Una es por causas naturales, ¿sí? La enfermedades, etc. Causas naturales. La segunda es por accidente. Y me tomo, si me quedan 2 minutos, justo entonces, 2 minutos, no más. Accidente, me vino a la mente, el accidente, yo no sé si ustedes están en conocimiento, pero es un buen ejemplo de accidente, un señor subido a una escalera, podando un limonero, que se cae en la pileta de natación vacía de su casa y se muere. Eso es un accidente. En este caso se llamaba Miguel Colisigno, y había sido el jefe de un centro clandestino de detención llamado Protobanco. Y estaba en su casa con prisión domiciliaria. Pero me vino a la cabeza como ejemplo de accidente y de que también el hombre estaba en su casa. La tercera causa de muerte posible es el suicidio. Eso es sencillo, cuando alguien se mata. Ejemplo, el fiscal Alberto Nisman se mete en el baño y se pega un tiro. Y última posibilidad de morir es ser asesinado. Ese es el caso de Santiago. El 1 de agosto, en el medio de una acción represiva muy violenta, desaparece. El 17 de octubre del 2017 se encuentra oficialmente su cuerpo. Digo oficialmente porque había habido varios rastrillajes, 2 de ellos en el mismo lugar donde aparece el cuerpo, lo cual a mí me permite pensar, y es una opinión personal, que hay 2 posibilidades. O el cuerpo estaba y se lo ignoró deliberadamente, en cuyo caso se lo desapareció, o fue puesto y también estaba desaparecido. En síntesis, y ahí para terminar, quedan 10 segundos, en el contexto de esta mesa en particular, que se llama de derechos humanos, y retomo acá una frase de Miriam Bregman, que es que acá lo que sucedió fue un crimen de Estado. El primer responsable de ese crimen de Estado es el presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri. Y de ahí en adelante, que la investigación nos permita saber quiénes más participaron. Muchas gracias. Chicos, compartan, que se viene la palabra de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Por favor, compartan en sus muros y en sus grupos amigos.
por estar acá. Mientras vamos pasando a la próxima mesa, donde vamos a hablar de la causa judicial, la participación de la familia. Gracias otra vez. Voy a leer algunas adhesiones mientras se arma la nueva mesa, que fueron llegando a lo largo de esta jornada. Hijos Capital, Hijos Escobar, Hijos Campana Zárate adhieren a este encuentro. Adhiere el colectivo Memoria por la Memoria, Verdad y Justicia de Saladillo, provincia de Buenos Aires. La CTA de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires también manda su adhesión. CEPA Nacional. Centro de Estudiantes de Psicología, Ciencias Médicas y Políticas, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales de Rosario, adhiere el sindicato PECIFA. Barrilete Cultural, Espacio de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA adhiere también y apoya el reclamo de justicia por Santiago. Familiares y amigos de Luciano Arrúa abraza fraternalmente a toda la familia de Santiago. Que ayer se cumplieron 9 años de su desaparición también. Hijas e hijos del exilio mandan también una adhesión. Centro de Estudiantes, Escuela Popular Latinoamérica de Bursaco. El colectivo de trabajadores de la CTA también, ya lo leí antes. Colectivo de mosaiquistas, Mosaico Urgente. La Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, también expresa su apoyo. El Frente Trabajo y Dignidad, Milagro Sala. El colectivo de Barrios por Memoria y Justicia de Lomas de Zamora. El Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista de 3 de febrero. El Partido de la Liberación, ex Vanguardia Comunista. Vamos a seguir ahora con una mesa con la familia y sobre la causa judicial. En instantes nomás. Ya veo los expedientes y veo la imagen del Poder Judicial. Qué importante la palabra de nosotros los periodistas, los medios, en todo esto, y qué peligrosa, ¿no? Discutía con este colega que me decía, no sabemos nada de la muerte de Santiago. Es cierto, sabemos poco. Pero yo también le decía, le insistía, y en esto quiero recalcar, y me parece valiosísima la posibilidad de escucharlos a todos ellos, algunas cosas que sí sabemos y que por ahí debieran ser una guía del pensamiento. Algunas por ahí ya se dijeron, vale la pena resaltarlas, que Santiago murió en una protesta en medio de una persecución de una fuerza estatal de la Gendarmería, que el gobierno quiso instalar, que estaba escondido, camuflado, disfrazado de algo, repetido, de vaya a saber de qué manera, que los gendarmes no tienen responsabilidad alguna, que el gobierno intentó incidir en la causa judicial de manera desembosada, que desató además distintas formas de persecución a la familia, que la causa tuvo demoras inexplicables, absolutamente inexplicables, desde los primeros rastrillajes en adelante, actitudes de lo más cuestionables de parte de
los integrantes del Poder Judicial. Y que si no hubiera sido por esta familia y quienes lo rodean, porque como verán no están solos, no estaríamos tampoco donde estamos empujando que se sepa la verdad. Así que bueno, les propongo escucharlos a todos ellos. Primero va a hablar Andrea Antico, familiar de Santiago, como ustedes saben, y tengo también de ella esta imagen que señalaba Mario Weinfeld, de estar ocupándose de los detalles, acomodando micrófonos, las situaciones, acá midiendo los tiempos, diciéndome a mí que no se te escape un minuto, con una calma impresionante. Bueno, Andrea, te escuchamos. Habíamos dicho, les agradecemos a todos infinitamente que estén acompañándonos acá, a todos, del primero al último, a FOETRA por permitirnos estar acá, por acompañarnos todo el tiempo, pero no solo por nosotros, sino porque ellos también estuvieron acompañando el reclamo y van a seguir estando por el reclamo de Justicia por Santiago. Yo desde mi lugar me gustaría hablar un poco de Santiago, quién era Santiago. A veces con todo esta vorágine de pedir justicia por Santiago, capaz que no es que nos olvidamos, pero bueno, lo dejamos un poquito de lado. Santiago era una persona libre, hacía todo lo posible por ser una persona libre, tenía ideas anarquistas y eso hay que recalcarlo porque él tenía ideas anarquistas. Así como sus amigos también lo acompañaban en estas ideas. Santiago puso el cuerpo en este reclamo en la comunidad mapuche, pero también en sus canciones, en sus textos, acompañaba todo el tipo de reclamos que tengan que ver con la tierra, con el agua. Él creía en que la tierra debía ser compartida por todos, no creía en el Estado, este mismo Estado que lo asesinó. Por algo habrá sido, ¿no?, que él no confiaba en el Estado. Santiago fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte, como también han sido otros chicos. En el caso de Daniel Solano, que hace poco están tratando de encontrar su cuerpo. Daniel fue víctima, obviamente, de una desaparición forzada, fue víctima de la policía provincial. También Iván Torres fue víctima de la violencia. La gente a veces se confunde, yo también me hubiera confundido, obviamente, porque a mí me tocó esto y tuve que cambiar y tuve que empezar a leer y ver y contactarme con otras personas y no necesariamente la desaparición forzada tiene que ver con la gendarmería, con los militares, tiene que ver con el Estado, y el Estado son todas las fuerzas que participan, la policía, la prefectura, gendarmería, todos esas fuerzas pueden desaparecer a una persona. También ha habido otros casos de gatillo fácil, también tiene que ver el Estado, también tiene que ver Luciano Aruba en esto también, un montón, infinidad, no nos puedo nombrar a todos. Es tristísimo, ¿no?, que haya una lista interminable de chicos que no están con su familia hoy, que han sido asesinados. Eso a mí me conmueve muchísimo, me conmueve la lucha de Vanessa Orieta, me conmueve la lucha de la mamá de Iván Torres, de María, me conmueve la lucha de las madres, de las abuelas. Eso todo me conmueve y me da fuerza, y me da fuerza también de la Estela, ver a Quique, desde, cada uno desde su lugar, a Germán, a Carolina, a toda la familia, que desde su lugar cada uno hace lo que puede, lo que en este momento puede llegar a hacer. Así que eso, quería agradecerles a todos y bueno, por Santiago y por todos los chicos que no están con nosotros hoy.
Gracias, Andrea. Bueno, va a hablar ahora Alejandro Inchaurri. Él es perito en antropología y además es uno de los fundadores del equipo argentino de antropología forense, tan importante para nuestro país y para el mundo. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá y esencialmente algo que seguramente es inexpresable. Gracias a la familia Maldonado por la confianza que me han brindado. Dado que hubo muchos expositores, es dable esperar que haya algunas repeticiones de conceptos. Pero yo no quisiera dejar de comenzar sin señalar cierto esquema, que es el siguiente. En materia de seguridad hay etapas. La anticipación del delito, esto es la prevención, la investigación criminal, cuando ya se sucedió, y luego la administración de justicia. Entonces, estas tres etapas, estos tres estadios, pertenecen a un único ciclo, incluso tiene un lenguaje neutro, digamos, ¿no? Para que sea interoperable, para que este ciclo funcione. Las etapas 1 y 2, o sea, la prevención del delito y la investigación criminal, en general son llevadas adelante por agencias policiales y fiscales. Y el tercero por el Poder Judicial, que a su vez se compensan, digamos, ¿no? Ahora, en este esquema, muy sucinto, la policía y los fiscales deberían guiarse por un principio general de sospecha. Es decir, todos somos sospechosos de haber cometido algún delito, siempre y cuando tenga algún vínculo con el mismo, ¿no? Un vínculo lógico. Mientras que el sistema judicial tiene una lógica diferente, se rige por el principio de la inocencia. Entonces, así, las agencias policiales y judiciales tienen misiones distintas, pero congruentes, digamos, entre sí. La autopsia de Santiago determinó que su causa de muerte fue una asfixia por sumersión. Lo que nos dijo el cuerpo no alcanza a desambiguar la orientación de la investigación. Primero, las obvias razones políticas que se han dicho acá de sobra. El contexto represivo, 8 personas contra 100 gendarmes, alguien dio una orden de entrar al territorio, al pull-off, donde había precisamente pueblo mapuche, cortando la ruta, y la orden era precisamente restablecer la transitabilidad de la ruta, dada por el juez. La campaña de desiertos había culminado precisamente en Cuyamen. O sea, ese había sido el límite y ahí no habían pasado. Pero 10 años después vinieron alguna gente con títulos de propiedad alegando que eran tierras. Es decir, el contexto era de un pueblo protestando por la libertad de su jefe. Ese era el contexto político. Y yo a veces me pongo a pensar, cuesta tanto esfuerzo imaginarse, no sé, un turista banal, nosotros, que hace un tour a Machu Picchu, a una civilización extinguida. O de golpe se escandaliza cuando se entera que en 1880 mandaron a 2 familias onas a una exposición a París. O que en la misma época, en los diarios, el general Villegas hacía campañas en Villa Mascardi y traían mapuches hacia el centro, separaban a sus hijos de sus madres. Esto ya, digamos, no comenzó el 24 de marzo de 1976, a tal punto que algunas madres elegían matar a sus hijos para que eso no sucediera. ¿Quién dio la orden para ingresar al pull-off, donde los mapuches seguramente no esperaban que sucediera? ¿Por qué
en la, digamos, algo que está documentado fotográficamente y por los testigos en la causa, ¿por qué destruyeron las viviendas de los mapuches y por qué quemaron sus objetos? O sea, lo mismo que General Villegas, pero en el año 2017. ¿Por qué les incautaron sus herramientas? Bueno, alegando que podían tener que ver con el ejercicio de la violencia. ¿Por qué en 4 rastrillajes, dos de ellos, el 5 de agosto, o sea, 4 días después de los sucesos, como adelantó Carlos Rosansky, el rastrillaje comenzó 200 metros río arriba de donde fuera luego encontrado Santiago, y el del 18 de septiembre, 241 metros río arriba. El del 16 de agosto fue 117 metros río abajo, o sea, no tenía mayor sentido. Y el 17 de octubre comienza 1100 metros río arriba, con lo que hay un tiempo demasiado importante desde que comienza la búsqueda hasta que se encuentra Santiago. Pero Santiago no fue encontrado, el cuerpo de Santiago no fue encontrado producto de la pesquisa, estaba flotando. Entonces, otra cosa que, digamos que hay testimonios que avalan, que es el tema de la mochila. Supuestamente Santiago pasó por la guardia, recogió su mochila, se la puso y corrió hacia el río. Esto no puede demorar más de un minuto y medio. Entonces, digamos, con todas estas cosas que la causa de muerte de Santiago no ha podido desambiguar, ¿por qué entonces la investigación no conduce la lógica del estado de sospecha hacia quienes debería llevarlo? Estas son las cosas que todavía están pendientes. Estas son cosas que el juez, a mi modo de ver, cumple con algunas de las requisitorias, pero las cumple como tibiamente. Por ejemplo, se secuestran 22 celulares de gendarmes. La orden de periciar es que se busquen, se rastreen los GPS de esos celulares entre las 11 y las 17 horas del 1 de agosto. ¿Por qué no todo el 21 y todo el 1 de agosto? Es decir, todo se hace en la mínima expresión, digamos, como decimos ahora, no le ponen cariño a la investigación. Muchos de los gendarmes tenían el GPS apagado. Si el teléfono es provisto por la repartición gendarmería, está prohibido que tengan el GPS apagado. Entonces, esto, en una investigación, volviendo al esquema original que les había comentado, debería estar inserto en un esquema de principio de sospecha. No que deslindado de la causa penal, bueno, pueden llegar a tener algún problema de tipo administrativo los gendarmes que apagaron el GPS y algunos anularon la función. Bien, entonces, volviendo al concepto original, creo que de ninguna manera la causa está finalizada, mal que le pese a muchos, que determinar la causa de la muerte de Santiago de ninguna manera responde a un montón de interrogantes, al contrario, en realidad han surgido nuevos interrogantes, y el evento del 17 de octubre, esto es el hallazgo del cuerpo, nos remite de nuevo a lo que sucedió el 1 de agosto, después de las 11:32, cuando está la famosa foto que mencionan donde se lo vio por última vez a Santiago. Y estos nuevos interrogantes obviamente tienen que ser respondidos, y esto puede llegar a ser hasta arborescente, pero también sucede que falta documentación. Y tampoco el juez lo interpreta como en el sentido, digamos, contrario a los intereses de Gendarmería, que por utilizar la nomenclatura del viejo Althusser es una de las agencias represivas del Estado.
de golpe cesan las fotos a las 11:35 con el Chazú herido volviendo al río. Hay una omisión de cantidad de fotos de otro sector del territorio. No están, o se han borrado, o se han secuestrado los discos duros, pero estaban vacíos, o faltan CD, etcétera, etcétera. Lo que quiero objetivar es que en realidad nada ha concluido con la determinación de la causa de la muerte y por el contrario, nuevas preguntas se abren y que deben ser investigadas, por supuesto. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes aquí y especialmente a la familia Maldonado. Bueno, nos va a hablar ahora Verónica Heredia, que es la abogada de la familia. Yo le digo en broma que debe ser una de las abogadas más difíciles de encontrar por teléfono, ¿no? Para los periodistas, que es algo muy irritante, pero es porque está trabajando siempre. Miren los expedientes. No, en serio, está trabajando siempre. Está de acá para allá. Yo la conocí cubriendo un tema que fue la desaparición de Iván Torres. Capaz que ella ni se acuerda de mí en ese momento, pero le di mucha relevancia al tema, que además fue, quiero decirle, un caso en el que Verónica consiguió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada, la primera referida a una desaparición de democracia en nuestro país. Hola, buenas noches. Primero, recordar que trabajar junto con la familia Maldonado es un orgullo. A Estela le agradezco haberme abierto su casa, haber compartido con ella. Bueno, a Sergio y a Andrea, que ya soy hermana de ellos dos al mismo tiempo. Así que bueno, muchas gracias a la familia Maldonado, a Germán, a Carolina, a las primas del WhatsApp, a Quique, a la abuela, estuvimos con ella. Bueno, traje los expedientes, que no son todos, será la tercera parte de lo que realmente hay en papel. Faltan muchísimas filmaciones, fotografías, audios, pero bueno, un poco para justificarme también porque siempre ando corriendo, y otro para tomar dimensión qué significan los expedientes. Acá estas dos pilas es de la causa de habeas corpus y estas son las de la desaparición forzada de personas. Nosotros desde el primer momento pedimos que no se unificaran las causas, que el objeto del habeas corpus, que comienza con la desaparición de una persona, ante la denuncia de la desaparición de una persona, empieza y finaliza con la persona. Entonces, no podía confundirse lo que es un habeas corpus con lo que es la investigación de un delito, que el objeto es el responsable, el sujeto activo, el que hace, es el que interesa en una causa penal. Por eso confundir o unificar las causas, nosotros pedimos y insistimos en esto que bueno, pasó esto de encontrar el cuerpo de Santiago, y esta es la causa de habeas corpus, que en todo caso va a finalizar, pero la causa por el delito de desaparición forzada seguida de muerte, esta causa que comienza en el mismo momento en que se investigue, que se denuncia, debe finalizar con la condena de los responsables por la delito de desaparición forzada. ¿Por qué nosotros exigimos y sostenemos la desaparición forzada de Santiago? En los últimos días de junio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el caso de Daniel Solano, desaparecido en noviembre del año 2011 en la provincia de Río Negro por la policía, se sospecha por la policía y fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro. La Corte Suprema de Justicia, para decir
que estábamos ante una desaparición forzada, tomó como antecedente el caso de Iván Torres, desaparecido en octubre del año 2003 en la provincia de Chubut, y también la causa, que también fue caratulada como desaparición forzada, de Sergio Ábalos, un joven desaparecido en junio del año 2003 en la provincia de Neuquén. Quiere decir que días antes de la desaparición de Santiago, ya la Corte Suprema de Justicia, con los fallos, con los votos de Maqueda, Jaiton del Nolasco y Lorenzetti, los otros dos jueces todavía no sabemos qué van a decir al respecto, pero ellos ya reconocieron, admitieron en junio del año 2007 como mínimo 3 casos de desaparición forzada en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro y en la provincia de Chubut. También tenemos como antecedentes el caso de César Monsalves, un adolescente desaparecido en mayo del año 2013 en la provincia de Chubut. Quiere decir que este contexto en el cual desaparece Santiago, en la provincia de Chubut, con los antecedentes, con la sentencia de la Corte Interamericana, que ya condenó al Estado de Argentina por la desaparición de Iván Torres en el año 2003, que debió tipificarse el delito de desaparición forzada en el año 2011. Lamentablemente, a pesar de la trayectoria internacional del Estado de Argentina en relación a lo que es la desaparición forzada, a la lucha por los derechos humanos, el delito penal de desaparición forzada recién fue sancionado en abril del año 2011, previa a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Iván Torres. Esto quizás por creer que la democracia nos garantiza que hay determinados hechos que no suceden, y esto no es así, porque la democracia debe ser construida. Y entonces el señor juez, por ejemplo, cuando le pedimos una investigación imparcial, nos dice no, la Constitución ya nos tiene garantizada la imparcialidad, y eso no es cierto. La imparcialidad, una investigación imparcial no garantiza. La Constitución pone un piso donde deben ser construidas todas las acciones que tienen que garantizar y ejercer cada uno de los órganos del Estado. Por eso nosotros ahora vamos a seguir insistiendo, y esta sería la tercera parte, que es la investigación. ¿Por qué nosotros pedimos una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, que todavía no ha comenzado? Porque todo esto que está acá, toda la investigación, fue llevada adelante por las mismas personas que pertenecen al Ministerio de Seguridad, que son compañeros de trabajo de los gendarmes, que ingresaron el 1 de agosto del año 2017 en el pull-off. A diferencia de varias causas en que hay un montón de papeles que no dicen nada, esta causa, cada papel dice. ¿Y por qué? Porque actuó tan activamente el Ministerio de Seguridad a través de Gonzalo Cané, y por eso cuando la pregunta es ¿por qué solamente se peritó un periodo de horas el 1 de agosto de los celulares de los gendarmes? Por esto que recordaba Miriam de la advertencia de González Cané a el juez: mire, si va a peritar, tenga cuidado, solamente perite este pedacito, porque el resto es información que nos pertenece a nosotros, que es secreta. Por eso los jueces, primero uno y luego el segundo, son cuidadosos con la información que vamos a obtener, porque realmente acá hay mucha información. Esto es lo que nosotros vamos a seguir insistiendo: una investigación que sea realizada por personas independientes al Poder Ejecutivo. Entonces también vemos que el Estado adolece de estos mecanismos de control para investigar, y los mecanismos de control del propio Estado. Esto es lo que nosotros seguimos insistiendo, no solamente ante la justicia interna, ahora en queja en casación, porque nos fue rechazado tanto en primera instancia como en la Cámara de Comodoro Rivadavia, sino también estamos pidiéndole a la Comisión Interamericana que lo que está en peligro ahora es la investigación. Y claramente está en peligro la investigación cuando el propio Estado denuncia a los testigos que
que tienen que seguir dando el testimonio. Entonces imagínense la carga de los jóvenes de la comunidad mapuche que tienen que declarar, que tienen que ratificar sus dichos. El pesar de Matías, que declaró en el expediente y ahora está siendo imputado de falso testimonio. Claramente el Estado está intimidando el testimonio porque necesitan neutralizar, que no se escuchen esos testimonios. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando que en la causa de desaparición forzada tengamos una investigación con gente que no dependa del Estado, que no sean compañeros de los gendarmes que fueron claramente los que ingresaron, que está además acreditado en el expediente, confirmaciones con los propios dichos de ellos, y esto es lo que vamos a insistir tanto a nivel interno como a nivel internacional. Nos va a hablar Mirta Fabré, que es psicóloga y que viene acompañando a la familia en todo este proceso. Bueno, antes que nada aclarar que a mí me cuesta bastante hablar, porque soy más bien de escuchar a la gente. Y en ese sentido les pido disculpas si no soy muy prolija. Y en primer lugar, darles mi más profundo agradecimiento a Sergio, a Andrea, a toda la familia Maldonado, a Estela, que me permitieron acercarme a ellos lentamente, en la medida en que ellos mismos pudieron ir abriéndose a una confianza diferente, que ya estaba obturada desde el principio por la manera en la cual el Estado se acercó a ellos. ¿Y a qué me quiero referir con esto? En primer lugar, no voy a repetir cosas o voy a tratar de no repetir cosas que ya fueron dichas con anterioridad, pero sí recuperar todos los ejemplos que Cecilia González dio acerca de la manera en que fue perseguida la familia, tratada de una manera cruel, inhumana, degradante, convirtiendo realmente toda la información que venía de los trolls, que se repetía en los medios informativos, las distintas maneras perversas y siniestras de presentar a Santiago, a su familia, a los intereses de todos aquellos que de alguna manera los apoyábamos, y que esto constituye y constituyó siempre una forma de tortura que no termina en la familia, sino que abre viejas torturas y viejos mensajes. El primero de ellos, quizás el más directo hacia Santiago, a partir de su desaparición forzada, es: no te metas. Si no sos mapuche, si no sos de ATE, si no sos bancario, no te metas. Porque el meterse puede tener estas serias consecuencias. Ese mensaje ya lo conocemos. Un segundo mensaje: no protestes, no grites, no reclames, cállate la boca, el silencio es salud. Ese mensaje también lo conocemos. Y si bien las víctimas fundamentales son Santiago, su familia, sus amigos, su entorno más cercano, de todas maneras, este mensaje va para todos y se convierte en un mensaje siniestro que trata de amedrentar al cuerpo social en las posibilidades de protesta frente a la instauración de un determinado método sistemático, económico y político. Y en esto hay un plan. Y es un plan que queda en evidencia por la manera en que se manejaron los medios, que queda en evidencia por la manera en que se manejó el Estado, y que queda en evidencia
de esa manera, que si se manejaron de esta forma, es porque realmente es una desaparición forzada, es porque realmente está planificado de anticipo, con anticipación. Muchas veces en el consultorio la gente reflexiona cosas que no había pensado antes. Hace poco una paciente, lo comentaba anoche con ustedes, decía, qué extraño, yo nunca tuve en cuenta que San Martín tenía sangre guaraní. No me lo recuerdan los libros. Y tampoco había pensado con quién habría cruzado los Andes, quiénes habrían tenido la capacidad de atravesar esas montañas y tratar de construir lo que se había llamado la búsqueda por la patria grande, la búsqueda por una América libre. Evidentemente no habrán sido egresados del Colegio San Carlos, sino deben haber sido comechingones, mapuches, todos aquellos que sabían atravesar eso y que estaban convencidos de luchar por la libertad. Todo esto es lo que pone en evidencia la desaparición forzada de Santiago. Santiago tenía sus ideas, en sus murales queda claro su posición frente a los pueblos originarios, pero no enfrentándose, sino del lado de los pueblos originarios, del lado de la tierra común. Y de alguna manera, esto también es el legado del mensaje de Santiago. Yo a veces, hablando con Estela, que no es de mucho hablar, pero cuando habla, habla. Pensamos o comenta que Santiago quería dejar un mensaje. Por eso tatuaba, por eso pintaba, por eso hacía murales, por eso hacía canciones, las canciones a las cuales se refería Andrea hace un ratito. ¿Y qué mensaje nos dejó? Y que en ese mensaje creo que nos convoca a todos a reflexionar no solamente sobre nuestra historia, no solamente sobre Santiago, no solamente sobre las cosas concretas de cada uno, sino por un cambio muy fundamental que hizo la familia. La familia Maldonado sufrió un gran ataque con la desaparición forzada de Santiago, pero igual tuvo que sin dejar de ser víctimas, abandonar un lugar ya predeterminado para la víctima para convertirse en protagonistas de una lucha que nos convoca a todos y que de alguna manera creo que convoca a que cada uno en su lugar sea protagonista de la historia que le tocó y que compartimos entre todos, porque realmente eso es el verdadero mensaje comunitario, el verdadero mensaje de unión que está dentro de todas aquellas cosas que escribía, que cantaba, que dibujaba, que pintaba Santiago. Yo no voy a hablar mucho más, en realidad había tenido preparado otra cosa, pero a lo largo de las distintas exposiciones y de la emoción que se fue gestando, no quisiera ir más allá. Solo recordar que el silencio que hubo, las falsas pistas, el no hacer una investigación sistemática, independiente y realmente efectiva, nos comprometen a todos nosotros a que sigamos reclamando que eso sea como debe ser, porque es la única forma de pedir justicia por Santiago y por todos y cada uno de los caídos, como hablaba Andrea, y caídos no porque hayan sido vencidos, sino porque han sido asesinados por un Estado que no provee, no controla al bien común,
sino que lo que controla es que nadie saque los pies del plato. Bueno, me toca por último presentar a Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Antes Andrea decía que la conmueven los familiares de las víctimas, lo decía ella, que también es una familiar. A mí me conmueven ellos, tengo una enorme admiración por Sergio, quiero decirlo. Creo que a muchos de ustedes les debe pasar cuando lo escuchan que decimos, ¿dónde aprendió? ¿Cómo encuentra la palabra exacta para cada cosa? ¿De dónde sabe tanto? ¿De dónde sabe decir? Y para ilustrar un poco esto y darle ahora la palabra, leo este texto chiquito que escribió hace poco él mismo, La Garganta Poderosa, que sintetiza esto que les digo, se llama Causa y Efecto, y dice, guarda, si te persigue una banda de asesinos hasta tu departamento, se meten atrás tuyo, corres como el viento, llegás a la entrada, subís la escalera, se arriman, tropezás, escuchás que se aproximan, abrís la puerta cagando, te siguen disparando, oís otra amenaza, entran a tu casa, llegás hasta el balcón y saltás por la desesperación. Será tu historia y tu responsabilidad cuando la pericia diga que tu cuerpo no fue manipulado. Sergio, y gracias otra vez por convocarme. Bueno, muchas gracias y la verdad me da mucha vergüenza porque no es que yo me diga lo que decía, simplemente en el estado de desesperación tal vez tenía esa lucidez que hace hincapié Irina, pero no es algo que yo propuse, simplemente seguí una vez que recuerdo Norita me dijo tenés que hablar con el corazón. Y si vos hablas con el corazón, sale solo. Y después me lo recalcó Lita en Esquel, que tienen varios años de eso, y yo no sabía ni decir hola cuando agarraba un micrófono para reclamar por Santiago. Entonces, no sé si decir me enorgullece porque no me gustaría sentir eso por pelear por esta causa y que se admire a alguien por eso, porque yo siento admiración por Rosansky, por Mario Welfer, por todos los que estuvieron acá, a los que yo les agradezco, Alejandro, no los voy a mencionar a todos porque si no los voy a aburrir, y me parece que ellos sí son personas que pueden transmitir palabras y que dejan un mensaje, y yo no me siento con esa capacidad. Yo les quiero pedir un aplauso a todos ellos que hoy nos acompañaron. A todos ustedes por venir y apoyarnos y estar en cada marcha, en cada lugar, convocando y haciendo el boca a boca, pidiendo verdad y justicia por Santiago. En especial, por ahí hay gente que no está en este panel, pero muchas gracias a Mario Corriolano también, que nos ayuda mucho. Bueno, Verónica, Mirta, Alejandro y todos los organismos. Y yo no tengo mucho más para decir, pues ya cada uno se especializó en decir con las mejores palabras y la descripción que pueden haber encontrado. Pero sí hay algo que yo quiero recalcar, y es que con este ataque parece que hoy la palabra es ataque, a los organismos de derechos humanos. Yo no era un defensor de los derechos humanos antes de esto, sino que era un simple espectador y por ahí lo veía de lejos, y me iba a mi casa, dormía tranquilo y mi vida continuaba. Y era de vez en cuando. Ahora me toca más activamente estar en eso, y yo voy a contradecir lo que dijo Abruj, porque me parece que los organismos de derechos humanos no solo
como dijeron en un momento que eran un curro, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, sino que hay que avalarlos y los organismos tienen que seguir, porque gracias a los organismos de derechos humanos es que nosotros llegamos hasta el día de hoy pidiendo verdad y justicia, y durante todos estos años de democracia fue toda la historia que fue pasando con madres, abuelas, y de hecho no solo no quiero dejar de apoyar eso y decir que tiene que continuar, sino generar más organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo lo que noto y veo es que este gobierno le dio una autonomía a las Fuerzas Armadas. Entonces, si le están dando autonomía a las Fuerzas Armadas, significa que van a hacer algo más grave de lo que está funcionando ahora, porque le están dando libertad de accionar. Entonces, más que nunca, yo necesito de que los organismos de derechos humanos estén más activos y se manifiesten en las calles y apoyen y convoquen en las plazas y estén todo el tiempo reclamando y ser escuchados. Y hay algo que yo le quiero pedir a los políticos, que yo no sé si eso es viable o no. Yo no soy político, no estudié, no sé cómo funciona, pero yo entiendo que la Secretaría de Derechos Humanos que está en el gobierno tendría que ser totalmente independiente. No puede pertenecer al mismo gobierno que asume, porque el Estado, que es quien nos castiga, quien nos desaparece o quien nos mata o todo lo que hace, no puede tener una Secretaría de Derechos Humanos que nos venga a apoyar, porque es totalmente ridículo. O sea, no me entra a mí en la cabeza que yo pueda confiar en alguien que me llame de ayuda a la víctima, diciéndome que me va a ayudar, cuando en realidad está respondiendo al mismo jefe. Está todo avalado por el mismo organismo. Tendría que ser algo diferente. No sé legalmente si se puede o no. Yo lo que entiendo es eso, que yo no puedo confiar en un psicólogo que a mí me provea, por ejemplo, el Estado, porque no está respondiendo a otros intereses. Los derechos humanos tienen que ser independientes a lo que es el gobierno. No sé cómo es que se logra eso, pero a mí me gustaría trabajar en eso, que los políticos trabajen en eso y se puedan presentar leyes, o no sé qué es lo que hay que hacer, pero desde mi humilde posición tengo muchos puntos para decirles por qué tienen que ser independientes. Y de hecho es lo que está pasando ahora. O sea, cuando nosotros tuvimos el primer contacto en Esquel, que fue el día 9 de agosto, que vino, ¿cómo puede venir a verme una persona representando los derechos humanos como Barberis? O sea, yo sin conocerlo, o sea, es algo ridículo. O sea, si ustedes se ponen a ver después todo lo que hace desde ese sector, que vengan Milman, Matías Garrido, Barberis y una persona más que nunca recuerdo el nombre, venga a vernos. O sea, no tiene asidero, digamos. O sea, no puede, derechos humanos no puede pertenecer al mismo Estado, tiene que ser independiente. Así que es una tarea para el hogar, para aquellos quienes puedan plantear eso, o en todo caso que me digan estás totalmente equivocado por tal y tal cosa. No lo sé, me parece que esta es una buena oportunidad para agarrar y expresar eso y que me digan estás totalmente loco, eso no es viable. Pero si fuera así, me encantaría poder aportar todo lo que nos fue pasando a nosotros, porque son ejemplos para que eso tiene que ser independiente. Les quiero agradecer a todos, tengo la gran justicia para Santiago. Y si hay algún músico que esté en la sala, o en el auditorio, mejor dicho, sala es muy de viejo por ahí, están unos amigos que son de las manos de Filippi, y el que se quiera sumar, músicos, puede hacerlo con ellos, y digamos, terminar esto con algo de música, que a Santiago le gustaba la música, entonces me parece que es algo como para cerrar y que sea espontáneo. Y realmente quiero mucho. Y me gusta verte así, que estés activo, que se abras a la calle y me acompañes. Gracias. Quiero mucho. Me gusta mucho. Bueno, chicos, ahí teníamos la palabra de Sergio. Santiago Maldonado. ¡Presente! Santiago Maldonado. ¡Presente! Santiago Maldonado. ¡Presente! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Muchas gracias. Gracias.
Estoy guardando la nota. Me llama poderosamente la atención, chicos, de que si no lo estaban pasando en los medios, tan poquita gente. Casi 20.000 somos en la página. Es raro. El tema Santiago Maldonado nos tuvo en vilo meses enteros y hemos llenado plazas enteras. Sí, está bien. Y muchas gracias a ustedes por toda la colaboración y la predisposición para que esto se lleve a cabo. Juan, gracias por venir. Y gracias a las madres, abuelas, a todas. Si se quedan un ratito, hay algo de música así espontáneo y nos vamos. Muchas gracias. No, pero pregunto, Marcela Portillo, somos casi 20.000 en la página. Lo máximo que llegamos fueron 20 en vivo, me parece una locura. Pero bueno. Ahora en un ratito cuando estemos bajando les vamos a mostrar a todos y a todas la muestra fotográfica antes de retirarnos de aquí y ver si podemos tener la palabra de Sergio, aunque sea poder hacer algunas preguntitas. Ahí lo podemos, ha estado Estela de Carlotto, lo vemos a Josami, ahí abajo de camisita verde está Josami, al que han tildado de intelectual K, como si estuviese mal. Ahí te está mostrando una parte de la muestra fotográfica. Chicos, disculpen la desprolijidad, Gracias. Disculpen la desprolijidad, estamos con Nina. Estamos en la sede de Foetra, aquí en... Esto vendría a ser 11. Bueno, estamos con el compañero Josami. A mí cuando me acuerdo que me echaron de un bar El Único, estuvimos juntos con el Gato Silvestre. Contame cómo estás viviendo esto de Santiago Maldonado a 6 meses de la desaparición forzada seguida de muerte. Bueno, tal vez estemos cada día más tomando conciencia de algo que nos cuesta aceptar. Es decir, que estamos volviendo a situaciones que creíamos que en la Argentina habíamos superado. En el caso de Santiago se resume no solo la inmensa gravedad de una situación de una muerte provocada por el accionar de las fuerzas de seguridad, sino que además hemos visto desplegarse desde el poder, desde
la mentira más descarada hasta el surgimiento de una doctrina que tiende a creer que la principal función de gobierno, la primera prioridad es proteger a las fuerzas de seguridad. Es decir, si esto, como parece ser, se afirma como doctrina de gobierno, bueno, realmente la democracia queda absolutamente invalidada, porque precisamente lo que caracteriza a un gobierno democrático, a una sociedad democrática, es que en principio ningún ciudadano es considerado culpable hasta que se pruebe y se ha determinado eso por una instancia judicial. La presunción de inocencia. Exactamente. Y precisamente para las fuerzas de seguridad rige de algún modo la presunción contraria, es decir, cuando están involucrados en un hecho que supone la muerte en este caso, o cualquier agravio para una persona civil, digamos así, se supone que lo primero es aclarar las responsabilidades de ellos. Pero en este caso ha sido absolutamente lo contrario, y me voy con una satisfacción, diría, si cabe, con una emoción muy grande de este acto, porque veo que hay muchas fuerzas en la sociedad argentina, en el movimiento de derechos humanos, en las organizaciones sociales, en el periodismo, que somos conscientes de esto que venimos denunciando, y solo cabe entonces esperar que, como dijo hoy Estela Carlotto en este acto, seamos capaces de inventar todo lo que vamos a tener que inventar para ponerle freno a esto, y al mismo tiempo de unirnos todos los que nos tenemos que unir también para que esta situación demoníaca, como ella la calificó, se termine. Compañero Josami, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Josami, muy clarito siempre. Y ahora vamos a entrar aquí, hay un grupo de música. Las manos de Felipe, me está diciendo Nina. Ahora vamos a tener un ratito la palabra de Sergio para todos ustedes, en exclusiva para quien quiera oír. Que no quiera elección para vida y más que hijo de puta en el Congreso, hijo de puta en el Parlamento de los ministerios, más cayendo hijo de puta que te gana la parada. Tienen el poder y lo van a perder, tienen el poder y lo van a perder, tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Vamos. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Porque la ciega que escucha. Chicos, compartan por favor, que tenemos la palabra de Sergio Maldonado en exclusiva. Compartan en tu muro, en tus grupos. Después, igual ahora van a bajar a la expo para pagar. Vamos todos a sacar la calle esta lucha, loco. La última canción, porque son dos canciones para pasar por acá y poder participar de esta lucha. Que como dice el cabra, la próxima vez, ojalá sea
en la calle, con toda la gente de la calle, lo que más le molesta a este gobierno. Vamos. Esto se llama ¿Qué miedo? Es un disco titulado Macri. Versión acústica. Pon un poco de viola y vos en el monitor de color. ¡Qué miedo! A la gente que le está cayendo el velo. ¡Qué miedo! A la gente que le está cayendo el velo. Cuando se pudre todo, cuando muchos piensan igual, pidiendo al gremio que salga. Bueno, vamos a tener que esperar un ratito para la palabra de Sergio. Está muy conmovido, saludando a todo el mundo que nos vino a abrazar, a él y a la familia. Que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. ¡Qué miedo tienen los gobernantes! ¡Qué miedo! A lo que la gente se da cuenta que son los representantes de la Casa de Personas de la Junta de Gobierno que es la referencia duro demostrando en el culo de la madre. Va marchando Macri hacia el ajuste con los gratis, evaluación, pero ocupado sobre los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los gratis, evaluación, desocupado sobre los títeres del mercado. ¡Qué miedo! A la gente se le está cayendo el velo. ¡Qué miedo! A la gente se le está cayendo el velo. Cuando se pudre todo, cuando muchos piensan igual, se une la lucha contra un mismo rival. Se unen docentes con andar y ganar. Que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. ¡Qué miedo tienen los gobernantes! A ver que la gente se realiza por su propio interés, sigue dando adelante. Y que construyan un partido revolucionario que divida sindicatos y la lucha se acabe. Que se entreguen a la mafia de la Junta y que se muevan desde empresas de un ministro de puta. Va marchando Macri hacia el ajuste con los gratis, evaluación, desocupado sobre los títulos del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los gratis, agarradito de la mano de Monsanto y de la Barbie. ¿Para dónde? Gracias, Sergio. Gracias. Toda la pequeña. Gracias a todos ustedes por haber venido hoy. Ponemos la lucha en la calle. Esta familia es hermosa. La verdad que estamos a punto de ellos, Sergio, Andrea y toda su familia. Nada. Ahora le vamos a dar paso a Manuel Sandoval, que va a cantar una canción. No, de nada, querido. Sí, te acomodo. Sergio, para Comunicación Popular, Sergio, primero estamos con vos, te quisiera dar un abrazo ahora mismo, bien fuerte, porque estamos con vos y con toda la familia, pero contale a nuestro público cómo está la causa y qué respuesta están teniendo desde la justicia. Sí, pero es muy rápido. Lo mismo y pero digo, o sea, optimicemos con otra cosa. Somos positivos, ¿qué respuesta están dando desde el gobierno? Hoy recién se reabre, hubo feria judicial. Estuvo en feria, pero digo, desde el gobierno, ¿se acercaron, Sergio? No. Seguimos con lo mismo de siempre. Es igual, es lo mismo. Por eso te trató de explicar todo ahí. Sí, para que fueron muy didácticos y fueron muy claros, hasta la abogada. Por eso nosotros queremos saber si son ustedes optimistas con respecto a lo que hace el gobierno nacional. Optimista, no. O sea, pero no me queda otra que confiar en la justicia. Confiar en la justicia. Entonces, bueno, tengo que esperar. No se va dando nada de lo que pedimos. Esperamos que en algún momento cambie. Pero es un momento que por ahí ya se habló ahí. Entonces, estoy en otra con la cabeza. Prefiero... Sergio, te queremos y te abrazamos a vos y a toda tu familia. Muchas gracias. Gracias. Fuerza. Fuerza. Sí.
Fuerza. Fuerza. Chicos, está Sergio, está. Ahí me habló al oído y me dijo, disculpame, me dice, estoy como que la situación lo está superando. Queríamos ver si había algo más por parte de la ministra, por parte del gobierno. Hubo nada, no hay absolutamente nada. Se desentiende todo el mundo, todo el mundo está desentendido. Así que lo que me salió fue abrazarlo, decirle que lo queremos. Vamos a ir a mostrarte la muestra con Nina. Una muestra fotográfica fantástica, donde hay imágenes inéditas de Santiago. Sano y libre y bien va. Hace meses que quería darle ese abrazo a Sergio. Bueno, ahora se lo di, le dije que lo queremos mucho, que estamos con ellos, que estamos a disposición. Tengo que creer en la justicia. Esas fueron sus palabras. ¿Está abierto acá? Fíjate, Nina. No, por allá, por allá. Comunicación popular.